Muy bien, estamos en la sección del día lunes. En este día la lección nos presenta lo que realmente fue el mensaje de Pablo allí en Antioquía de Pisidia, lo que es la primera parte, porque está dividido en dos partes. Aquí podemos ver a Pablo que sale de Chipre y llega a Perge de Panfilia. Esto realmente está en la costa meridional de lo que es la actual Turquía. Antes de pasar a Antioquía de Pisidia, Lucas relata estos dos cambios. El incidente, son incidentes importantes. Pablo llega a ser la figura principal. En otras palabras, antes se hablaba o se enfocaba más en Bernabé. Recuerden que Bernabé se llamaba hijo de consolación. Era una persona que cuando había un conflicto, él venía a ser un mediador, era un pacificador, como ustedes lo van a ver un poquito más adelante otra vez. Pero después del milagro, que Pablo viene y podemos decir, reprende a Barjesús o a Elimás, el mago, y queda ciego, desde allí deja la figura de Saulo de Tarso para venir a ser el apóstol Pablo. Pero la lección menciona algo interesante, que cuando viene a mencionarse a Pablo como la figura principal, es porque estamos hablando de un entorno grecorromano, probablemente. Por esta es la razón que se hace más énfasis en el nombre de Pablo, y ya no como Saulo de Tarso, que tenía su origen en un nombre judío. Ahora, aquí mismo nos presenta la experiencia de Juan Marcos, un muchacho que era familiar de Bernabé, que por temor y por el desánimo al ver las dificultades con las que se enfrentaron al estar llevando el mensaje, entonces él se desanima y se regresa. Dice aquí, al ver las dificultades que les aguardaba, Marcos se intimidó y perdiendo todo valor se negó a avanzar. Ahora, por el otro lado, al contrario, Pablo sabía desde el principio que servir a Jesús implicaría mucho sufrimiento, pero aprendió a confiar enteramente en el poder de Dios, y en eso residía el secreto de su fortaleza. Entonces aquí podemos ver a Pablo que él está llevando el mensaje. Vimos cómo reprende a Barjesús, el procónsul adquiere la fe para unirse a la fe. Y ahora vemos aquí en el versículo 13, dice: y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Ellos, pasando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, entraron a una sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ahora, esta es la oportunidad de Pablo para presentar su mensaje. Entonces Pablo se pone en pie, dice, levantándose, echa señal de silencio con la mano, o sea, hizo que todos se callaran. Empezó a hablar y dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Oiga, qué interesante. Pablo comienza su discurso llamando la atención a los israelitas y a aquellos que temen a Dios. Oiga bien, en una iglesia, en una congregación, se supone que todos los que están allí son temerosos de Dios. Tal vez no todos son israelitas. Esto fue una manera de llamar la atención de la audiencia. El enfoque de Pablo fue a una audiencia directa, específica, a los varones de Israel y a los que temían a Dios. Dice el versículo 17: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Entonces comienza Pablo a hacer un relato de, primeramente dice aquí, el primero de los sermones de Pablo está entre Hechos capítulo 13, el versículo 16 al 41. Dice que esto realmente representa un breve resumen de ese mensaje. El sermón se divide en tres partes. Oiga bien, da una introducción que llama la atención y ahora empieza a relatar. Se dirige a la audiencia y les empieza a relatar. Se divide en tres partes. Dice, comienza con las creencias.
Dice compartida sobre la elección de los hijos de Israel de parte de Dios. Y menciona lo que es el reinado de David. Dice que nunca faltaría alguien que estaría a cargo en el reinado de David. O dice, esta parte está destinada a establecer un punto de contacto con su audiencia judía. O sea, los judíos creían que de la descendencia de David jamás faltaría un rey. Ellos esperaban a un Mesías que vendría de la descendencia de David. Entonces Pablo se agarra de eso para presentar las promesas, para presentar el cumplimiento de las promesas de Dios, podemos decir de las profecías, y presenta entonces de manera magistral a Jesucristo. Las promesas, dice, un descendiente de David, este es Jesucristo, que podría traer salvación sobre Israel. La conclusión es una advertencia en contra del rechazo de la salvación que se ofrece a través de Jesús. Y el punto culminante, estos son el sermón, los versículos 38 y 39 del capítulo 13, los cuales dice así. Este es el tema principal del apóstol, podemos decir, San Pablo. Recuerda que ellos confiaban en la ley ceremonial, en los sacrificios, en los ritos. Ellos creían que había que derramar sangre para tener expiación de pecado, para poder alcanzar la justificación, para poder alcanzar el perdón. Entonces, magistralmente, el apóstol Pablo presenta aquí el punto principal de su sermón. Versículo 38 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, este es a saber Jesús, se os anuncia perdón de pecados. Versículo 39, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho sobre los profetas. Y aquí presenta prácticamente la sentencia de aquellos que no reciben el mensaje. Este es un punto realmente interesante. Aquí dice que la justificación y el perdón son los núcleos del mensaje del apóstol Pablo, y que estos, la justificación y el perdón, están disponibles solamente a través de Jesús. No es por medio de la ley de Moisés. La ley de Moisés, recuerda, estamos hablando de la ley ceremonial, la ley de los ritos, expresado en ordenanza. No está mencionando aquí la ley moral. Sin embargo, esta gente le dice a Pablo, más adelante vamos a ver, que se quede, que quiere que le siga hablando de este asunto todos los sábados subsiguientes, como era la costumbre de estos judíos. Dice aquí, el mensaje no dice que la ley ha sido abrogada, simplemente destaca su incapacidad para realizar lo que los judíos esperaban que hiciera, justificar. Esa prerrogativa descansa únicamente en Jesucristo. Como vimos ayer, un judío resistió la verdad y un gentil la aceptó. El creyente que viene a aceptar a Cristo lo recibe como su Salvador. Ahora, ¿qué significa esto? Que la salvación es a través de Jesús. ¿Tenemos nosotros la necesidad de guardar la ley? ¿La ley ceremonial? Claro que no. La ley moral, esa es otra cosa. La ley es incapaz de justificarnos, pero la ley nos señala, nos muestra el pecado, y la ley es un ayo, es un guía, es un tutor para llevarnos a Cristo. Y esta fue la primera parte del mensaje del apóstol allá en Antioquía de Pisidia. Estudiemos la lección en el día martes y comprendamos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es Antioquía de Pisidia, segunda parte. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.